Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Siete con 27 minutos en la revista de opinión Democracia. Vamos a dar espacio para analizar un tema que ha tenido interés debido a la inversión de los recursos, ingentes recursos del Seguro Social de la Policía Nacional, más de 800 millones de dólares, inversiones que no se la hicieron con transparencia, con complicidad de algunos sectores, y que allí está ese afán de recuperar esos recursos invertidos. Para ello, quiero dar la cordial bienvenida al general Juan Carlos Rueda, general de Policía en Servicio Pasivo, quien fue unos meses director del ISPOL, y también a un reconocido economista que nos ilustre con su análisis, al decano de la UDLA, el economista Vicente Albornoz. Antes de iniciar este diálogo, quisiera ilustrar con un resumen de lo que el actual director del ISPOL, el coronel Renato González, señala el estado en el que se encuentra este caso. En el mes de abril de este año se presentó una sexta denuncia por parte del ISPOL referente a una operación swap por 85 millones de dólares. Entre el 2010 y el 2011, el ISPOL adquiere bonos 2015 de las empresas Val Pacífico e IPCOR. Mire que son los mismos protagonistas posteriores. En el 2014, Val Pacífico, en ese momento ya con Enrique Ramos en su dirección, le propone al ISPOL adquirir los bonos 2015 que estaban a meses de vencerse y que tenían en ese momento una proyección del 102% en su pago, y le cambia por bonos 2024. ¿A qué me refiero? Si el 2014 el ISPOL vendía los bonos 2015, pero recibía efectivo, excelente negocio. El inconveniente es que recibió bonos 2024, con una aparente ganancia de 230 mil dólares, pero basta recordar la reestructuración de la deuda externa del 2020, se dio un perjuicio que bordea el 15%, o sea, fue un nuevo atraco que lo hemos presentado como denuncia penal. El capital del ISPOL al momento en que empiezan los hallazgos constituía aproximadamente 1.550 millones de dólares, de esos 600 estaban entregados en préstamos a nuestros afiliados, que son las únicas inversiones garantizadas, rentables, las más seguras inclusive, pero los 950 millones, muchos de estos valores están en la incertidumbre. Hemos ya logrado recuperar cifras que para algunos serán pequeñas, para nosotros son importantes porque los primeros pasos son los más difíciles, que bordean casi los 11 millones de dólares. Nosotros le hemos llamado crimen organizado político, económico transnacional. Hay una estructura perfectamente coordinada, no solamente por actores internos del ISPOL, sino la participación del Depósito Centralizado de Valores y Compensación de Cevale, de la Bolsa de Valores de Guayaquil, del Banco Central del Ecuador, que por ejemplo la operación de 327 millones de la operación swap la registró de manera manual en enero del 2016. El rol laxo, para mi modo de ver inclusive cómplice, de la Superintendencia de Bancos y de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, no se diga de la Contraloría General del Estado. Encontramos a dos actores internacionales fundamentales, al Citibank y a la Fisk Corporation. Tenemos todos los componentes de crimen organizado, político, económico, transnacional. Muchos nos dirán, ¿y dónde está el factor político? Bueno, si no entendemos de que muchas, por no decirlas todas, las acciones que acabo de narrar tenían conocimiento claro de las calles García Moreno y Benalcázar, y además hasta la actualidad tienen la complacencia de poderes políticos ecuatorianos e internacionales, quiere decir que no comprendemos cómo actúa un sistema político. Este es el testimonio del actual director del ISPOL, el coronel Renato González, en declaraciones a la revista Vistazo, a la colega periodista María Belén Arroyo, que hemos tomado para ilustrarles a ustedes. Quisiera empezar con el general Juan Carlos Rueda. En el poco tiempo que tuvo en el ISPOL, ¿es posible corregir esto que incluso se ha ido encontrando después? General Rueda, buen día. Buenos días, licenciado Miguel Rivadeneira, gracias por la entrevista. Buenos días al economista Vicente Albornoz. Es un honor participar con ustedes en este diálogo con los radioescuchas y aquellos que les siguen en las redes sociales. Yo creo que en efecto hay que empezar describiendo, haciendo una definición
del problema del ISPOL, y el problema del ISPOL se inscribe en un problema absolutamente mayor, que es un problema estructural, un problema en el cual durante varios años, una década, se desinstitucionalizó al país. Este problema sentó las bases para que organizaciones del crimen organizado, como bien lo ha señalado el señor coronel Renato González, y una modalidad que ya ha sido tratada por criminólogos en el mundo entero. Sutherland habló ya de los delitos de cuello blanco, estos delitos en los cuales participan personajes del mundo empresarial, del mundo financiero, que están relacionados con las instituciones en los más altos niveles de decisión política, de decisión administrativa, como es el caso que se presenta en este problema que digo se debe circunscribir, es el país. El problema del ISPOL es solamente una punta del iceberg de un problema mayor. Ahí están involucrados, obviamente, desde luego, y esto hay que señalar las falencias que corresponden a las propias instituciones que están involucrados, que este caso es el ISPOL, pero esto no se podría haber dado sin la participación de las autoridades políticas, que son las que generan el espacio jurídico, administrativo, propicio para que se den este tipo de acciones. Hace varios años, en el 2008-2009, se renegoció la deuda, una deuda que podría tener características cuestionables y legítimas, pero sin embargo se aprovechó de ese momento para articular una compra de bonos en forma artificiosa, audaz, y que fue inclusive festejada por un economista que en ese entonces se desempeñaba como secretario del gobierno del presidente Rafael Correa, el economista Patiño, que había entre acciones oscuras se habían negociado bonos con un evidente prejuicio a los tenedores, y este ejemplo que surge desde el propio Estado, desde las propias autoridades que hacen gala de audacia, hacen gala de estos procedimientos ilegítimos, luego se traslada a las instituciones. Entonces, el sector político sí está involucrado porque de ellos dependen las nominaciones de las autoridades, y en muchos de los casos, como en el presente, se generó toda una legislación que le disminuyó capacidades y que nos hacía prever que en un futuro cercano el sistema de la seguridad social, de policía y de fuerzas armadas se iba a disolver. Y en ese proceso se licuarían también todas estos procedimientos criminales, todos estos procedimientos, todos estos delitos de cuello blanco que han ido licuando alrededor de 950 millones de dólares. Y efectivamente no es un proceso fácil de emprender, y todos los miembros de la institución, tanto el servicio activo como el servicio pasivo, el alto mando institucional, las autoridades del ISPOL, están obviamente hoy con todas las alertas encendidas para emprender un proceso de recuperación. Y yo creo que se están dando los pasos adecuados. El Ecuador ha sentido que hay una decisión tanto de parte de autoridades que hay que honrarlas. El ejercicio de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, del ministro Patricio Pazmiño, del comandante general Patricio Carrillo, del actual de directores que, a diferencia de los que precedieron y que participaron en estas tramas de corrupción, la acción del señor general Villarroel, la acción de varios actores, incluyendo el actor importante que es el director general del ISPOL y las autoridades de este gobierno, hemos visto cómo se han dado pasos importantes en la dirección de esclarecer esto que estaba envuelto en una cortina de humo. Y aquí hay que rescatar la acción importantísima de los medios de comunicación, de personas absolutamente serias que con un espíritu
patriótico, profesional, guiados por verdaderas intenciones éticas, han denunciado con valor este problema y no solo lo están haciendo alrededor de los problemas que vive el LISPOL. Y personas como ilustradas y economistas que realmente el Ecuador los tiene, como el caso de Vicente Albornoz y algunos otros profesionales que entienden la problemática y que han denunciado. Ahí están las voces de María Laura Patiño, están las voces de periodistas como el editor del Diario Expreso, como la gente del Universo, del Expreso, de Radio Democracia, de muchos medios de comunicación serios que ven cómo se deshace el país en medio de una institucionalidad corrompida en la que las organizaciones llamadas al control no han ejercido esa labor que les corresponde, porque no se hubiese dado estos incidentes si a lo largo de los años, al menos una década atrás, los organismos de control, la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Compañías hubiesen cumplido con su deber y sus obligaciones. Un mercado de valores que está realmente sobrepasado, que es débil, una institucionalidad débil que no ofrece las garantías a los inversionistas que hemos confiado y que confían en el país. No solo es el caso del ISPOL, hay inclusive fondos privados, personas que están desesperadas por la acción ilegal de empresas, casas de valores, del depósito centralizado de valores del Ecuador, que debe ser corregido y debe ser corregido de una forma valiente. No es posible que el Banco Central, la Superintendencia de Compañías y la Superintendencia de Bancos, al turno de mi ejercicio y mi gestión, no hayan dado paso a acciones que obviamente son dramáticas, porque dramática es la situación del sistema del mercado de valores, del mercado bursátil y extrabursátil. Con esto no quiero lanzar lodo con ventilador, porque en el mercado de valores también hay organizaciones serias, hay empresas y organizaciones que nos merecen mucho respeto y que han trabajado con un marco ético y profesional adecuado. Pero sin embargo, tengo que decir con pena que todo el sistema de valores, todas las instituciones públicas y privadas, no de ahora, sino de años atrás, conocen, porque es un mercado tan pequeño que en el mercado de valores se conocen todos los artífices públicos y privados. Y por eso también yo les llamo a tomar fuerza por estos acontecimientos terribles que están sucediendo a la economía del Instituto de Seguridad Social y a la economía de otros fondos de inversión y de otros inversores privados que han sido afectados por la audacia, por la colusión de instituciones y de personajes que hoy ya están identificados. No sé, no quiero acaparar la palabra. Sí, general. Y por favor, sigan, y yo quisiera también escuchar el criterio profesional de una persona que ha estado siguiendo estos acontecimientos y desde luego el de ustedes en este conversatorio. Bienvenido al economista Vicente Albornoz. ¿Cómo recuperar esos recursos luego de este largo proceso lleno de presuntas irregularidades en las inversiones del seguro policial? Buen día, Vicente. Muy buenos días, Miguel, y muy buenos días, General Rueda. Qué gentiles sus palabras, muy amable, me siento honrado con sus palabras, así que gracias. Yo he hecho mi deber de ecuatoriano, no creo que he hecho nada especial, en todo caso, muy gentil de su parte. A ver, yo creo que aquí hay que ver cómo se va carcomiendo los sistemas de control, ¿no? Todos. Cómo esto es un proceso en que todos los pesos y contrapesos que existían se van quitándose, porque uno puede entender que por ahí se robe a alguien
$100, $1.000, $100.000, pero aquí estamos hablando de 800 millones, ¿no? Esto es una cantidad enorme. 800 millones no se roban porque ahí hubo algún ladrón medio avivado que se sacó la plata. No, no, esto es un sistema y hay que ir viendo cuál es la evolución de cómo se van carcomiendo los pesos y contrapesos que se habían creado en el mercado bursátil para evitar este tipo de cosas. A ver, a mi entender, ISPOL se funda, si no me equivoco, es en el gobierno de Durán Ballén que se funda ISPOL y se crea un sistema de gobierno corporativo que estoy seguro que no era perfecto, pero que sí tenía pesos y contrapesos, sistemas de revisión, de análisis, de que el gerente propone, el directorio le revisa, ese tipo de cosas existían y funcionaban decentemente bien. Estoy seguro que no era perfecto, pero funcionaba bastante bien, ¿no? Entonces venía el gerente y decía, mire, quiero hacer esta inversión y el directorio o un grupo específico de especialistas tenía que revisar y decir, mire, no, me parece muy arriesgado, mire, sí, me parece bien. Y obviamente esto tiene que tener sus topes, ¿no? Transacciones muy pequeñas no se tiene que consultar, transacciones medianas se tiene que consultar a un grupo, transacciones altas tiene que consultarse a un grupo más grande. Esa es la típica estructura de un gobierno corporativo sensato, en el que hay pesos y contrapesos y revisiones transparentes y limpias. Y eso, a mi entender, funcionó bien dentro de los límites de lo que somos todos seres humanos. Nada es perfecto, insisto, pero funcionó bastante bien hasta que empieza en ISPOL a desaparecer todos esos pesos y contrapesos. Entonces, hay un momento en que ya se declara que el gerente ha de decidir todas las inversiones sin ningún control interno. Y eso a mí me parece que es el primer paso. ¿Ya? Y ahora habría que preguntarse quién presidía ISPOL en ese momento, ¿no? ¿Cuándo se empiezan a quitar los sistemas internos de control? Que es donde yo creo que empieza el problema. Se quitan los sistemas internos de control y empiezan a hacerse operaciones inapropiadas, por decirlo muy educadamente. Y luego tenemos dos instancias adicionales donde empiezan a desaparecer los controles. Por un lado tenemos la superintendencia de compañías, sobre todo si no me equivoco, es la intendencia de valores, que es donde poco a poco empiezan a quitarse también los controles, empiezan a la gente a aceptar las instrucciones de arriba sin ningún tipo de visión crítica, de decir, oiga, eso no es conveniente, eso no está bien, eso no está bien. Empiezan a desaparecer todo ese tipo de cosas. Y luego tenemos la Bolsa de Guayaquil, donde, a ver, yo honestamente creo que la abrumadora mayoría de la gente relacionada con la Bolsa de Guayaquil es gente decente, honesta, sensata. Pero claro, como en todo en este mundo, hay algunos pillos. Y el problema es que cuando uno quita estos controles, esos pillos son capaces de tomar control de las cosas, ¿no? A ver, insisto, la abrumadora mayoría de la gente de la Bolsa de Valores de Guayaquil, las casas de valores de Guayaquil, son gente muy honesta, sensata, trabajadora, inteligente, creativa, llena de méritos, pero obviamente hay unos pocos pillos, eso es inevitable aquí y en cualquier parte del mundo. Los sistemas de control de pesos y contrapesos están justamente para bloquear a esta gente para que se tome el sistema. El problema es que se habían quitado los sistemas de pesos, contrapesos, controles y recontroles, digamos, se había quitado todo eso y los pillos empiezan a tomar más espacio. Y entonces, en el fondo, es ISPOL, por un lado, es la superintendencia de compañías, pero sobre todo la intendencia de valores y la Bolsa de Guayaquil, con la gente que estaban en ese momento, y un par de casas de la Bolsa de Guayaquil, que arman todo este asunto. No es una mayoría, es una minoría. El problema es que estas minorías de pillos que existen en todo el planeta deberían controlarse con los sistemas que se han creado, desde ISPOL, desde la superintendencia, desde la bolsa y también de una empresa que depende de la Bolsa de Valores de Guayaquil, que es DCVALE, el Depósito Centralizado de Valores, donde la Bolsa de Guayaquil tiene el control. Entonces, se desarman los sistemas de control, se desarman los sistemas de pesos y contrapesos, y claro, los pillos, que insisto, no son muchos, pero son poderosos y son hábiles, se toman el control de esto y sin ninguna restricción, sin ningún límite, se adueñan del sistema. Y entonces, ahí sí, cuando usted tiene el control de todo, es facilito robarse 800 millones. ¿Ya? Pero el problema es que se fueron desarmando todas las estructuras que existían
y ahí sí se abre el espacio para estos robos absurdos, ¿no? Vicente, para que nos explique cómo lo ha hecho hasta este momento, si bien, como decía el general Juan Carlos Rueda, ha habido una institucionalidad corrompida, Vicente Albornoz también ha señalado, se ha ido carcomiendo el sistema de control. Cierto es que afuera, en las inversiones, no se puede generalizar, bien ha precisado Vicente Albornoz, pero partamos de un hecho. No hubo negligencias, no hubo falta de controles, primero internos en las inversiones, para luego ir a lidiar en lo que ocurriera en el mercado de valores. ¿Cómo debió controlarse mejor esas inversiones al interior de la propia de la Policía Nacional y del propio ISPOL? Es que no, el problema es que, a ver, ISPOL tenía un buen sistema de gobierno corporativo. Antes del gobierno de Rafael Correa, ISPOL tenía un buen sistema de gobierno corporativo. Estoy completa y totalmente seguro que no eran perfectos, pero tenían un buen sistema y no hacían barbaridades. Esto es el asunto, porque había una comisión de inversiones, había un directorio y había reglas que se cumplían de cómo hacer las inversiones. No hay ninguna ciencia oculta en eso, ¿ya? El problema es que esas reglas internas se van retirando. Ya entiendo que algún rato desaparece esta comisión de inversiones y algún rato incluso se le da luz verde a que sea el gerente el que haga todo sin que nadie le controle. Entonces ahí está uno de los errores. No sé exactamente el orden en que ocurrieron, porque estas cosas típicamente van ocurriendo en paralelo, ¿no? Se quitan controles en el un lado, se quitan en la superintendencia, se quitan en la bolsa, etcétera. Entonces esto no necesariamente es que ocurrió primero lo uno, después lo otro, pero estas tres cosas se necesitan. Se necesita que todos vayan olvidándose de que es bueno controlar, y ahí hay que preguntarse quiénes fueron los que tomaron la decisión de desaparecer la comisión de inversiones en ISPOL o de quitarle la autoridad que tenía. Eso es clave, porque yo creo que ese es uno de los temas centrales en donde se empieza a perder la estructura de gobierno corporativo, que insisto, era un gobierno corporativo el que tenía ISPOL que funcionaba decentemente bien y hacían las inversiones. Seguro que se equivocaban, pero ahí había mucho más mecanismos para evitar la mala fe. Ya, los errores, la mala suerte, el hacer una inversión que no sea rentable, de buena fe, eso le ocurre a todo el planeta, ¿no? Aquí en la Bolsa de Nueva York puede ocurrir eso porque eso es normal. El asunto está cuando entra la mala fe. Y yo creo que los sistemas que tenía ISPOL eran decentemente buenos como para evitar que la gente de mala fe tome el control del sistema. Eso creo que es lo clave. Claro, si usted quita los controles, la gente de mala fe, que tiene algo personal que ganar, que tiene poca ética y un montón de otros defectos, puede con facilidad adueñarte del sistema. Y eso creo yo que es lo que ocurrió. General Juan Carlos Rueda, ¿qué cree que pasó? Como dice el economista Vicente Albornoz, se perdió la estructura de gobierno corporativo en la Policía Nacional. Si funcionaba bien, ¿por qué en el gobierno de los 10 años de la Revolución Ciudadana esto cambió hasta llegar a la situación que se ha vivido? Mire, yo creo que en las formas se mantuvieron las comisiones de inversión. Fueron cooptados estos cargos. El director de inversiones, el director de riesgos, el asesor financiero, el asesor jurídico. Las comisiones fueron cooptadas por ejecutivos. Por esa razón, el director de riesgos, John Luzuriaga, que debía haber cumplido con su rol, él estaba generando o estaba actuando como un promotor de inversiones. Imagínense, el director de riesgos, encargado de hacer los contactos a nivel de las personas o de las instituciones que necesitaban los recursos para desarrollar sus proyectos. Esta actitud que tuvieron estos funcionarios ya ha sido identificada y hoy están desarrollándose sendos procesos penales, tanto en el Ecuador como en los Estados Unidos de Norteamérica. Es precisamente uno de estos personajes que estaban infiltrados en la estructura directiva del Instituto de Seguridad Social de la Policía y que cumpliendo con encargos como directores de riesgos, directores de inversiones, asesores jurídicos, miembros de las comisiones que existen. Por eso es importante lo que se ha hecho hasta ahora, identificar toda esta
trama de corrupción al interior primero, para ofrecer a la justicia, a la fiscalía, que ha hecho un papel importante. Hay fiscales en Guayaquil, en Quito, el fiscal Suárez, el fiscal González, y en Quito el fiscal Navarrete, que están desarrollando instrucciones fiscales y hoy están procesados alrededor de 26 responsables, personas que se van a establecer los niveles de responsabilidad, tanto del ISPOL como de instituciones como el de Cevale. Instituciones General como el de Rueda, Cevale que también fueron cooptadas. claro. La Bolsa de Valores fue cooptada por personajes que han obrado por años, por décadas, al frente de instituciones como el de Cevale y de la Bolsa de Valores de Guayaquil al mismo tiempo. Personas que están emparentadas y que trabajan en organizaciones que tienen conflictos de intereses, no solo institucionales, sino inclusive personales. Lo que acaba de decir el economista Albornoz es absolutamente cierto. Yo creo que el mercado de valores tiene unas posibilidades importantes y gente que trabaja como lo hacen en otras profesiones, en otras actividades económicas, comerciales y productivas, gente que busca el desarrollo del país, pero se han infiltrado en los organismos de control, en las entidades, en entidades como casas de valores, calificadoras de riesgos, auditoras externas, que se han infiltrado en estos mecanismos que ofrece el mercado de valores, en las bolsas de valores, para soslayar toda una reglamentación. Pero yo aún, después de estos problemas que está viviendo el país y algunos fondos de inversión, creo que el mercado de valores necesita irse fortaleciendo. Es impensable, claro, es necesario. impresentable. General Rueda, volviendo al tema interno, si había un jefe, funcionaba un jefe de inversiones, también hay responsabilidad en una institución piramidal que tiene su seguro social, que se haya mirado tal vez con indiferencia, con poca importancia, lo que estaba ocurriendo en el ISPOL, con los controles que debieron haber internamente. Y en una institución piramidal llega a la cabeza, pues, a la propia comandancia general. Desde luego. ¿Habría negligencia en eso? Absolutamente. Hay acciones por omisión, acciones y omisiones y en ocasiones colusión, y las responsabilidades obviamente descansan en quienes fueron directores generales del Consejo del ISPOL y directores ejecutivos, directores, presidentes del Consejo Superior en ese tiempo, en ese entonces, comandantes generales que tenían esa responsabilidad. Pero ahí a lo mejor recibieron órdenes de políticas del gobierno de turno para que hagan ello y ellos se allanaron a eso. Precisamente las autoridades políticas son las que nominan, y esa facultad de nominación también trae consigo una responsabilidad de fiscalización a quienes son nominados, a responsabilidades tan importantes como el manejo del Consejo Superior o el Consejo Directivo del ISPOL. Por eso es que las autoridades políticas deben también responder sobre sus acciones u omisiones. Esto es el resultado de un sistema que le ha permitido a muchos directivos y a muchos funcionarios del nivel medio directivo, este tipo de arbitrariedades, como fungir como director de inversiones cuando en efecto su trabajo era director de riesgos. Estas cosas no se podrían haber producido si existía realmente gobiernos corporativos, y las responsabilidades deben establecerse obviamente en los niveles superiores, porque desde ahí emanan disposiciones para que se concreten estos procesos tan lamentables en los que se ha inmerso a las instituciones. Economista Vicente Albornoz, los policías que escuchen dirán, bueno, y al final de toda esta explicación muy fundamentada, responsable, ¿cómo recuperar esos alrededor de 800 o 900 millones de dólares?
A ver, yo solo quisiera poner énfasis en un tema, ¿no? Eh, ¿Quién es el presidente nato del Consejo Superior del ISPOL? ¿El ministro de gobierno? Si no me equivoco, es el ministro de Gobierno, general Rueda. Ok, Sí, entonces, actualmente es el ministro de gobierno. correcto. Entonces, Actualmente, en épocas anteriores, con la ley anterior, era el comandante general de la policía, quien a su vez era nominado o es nominado por el ministro de gobierno. Por eso es que la responsabilidad política nunca desaparece. El ese es el responsable punto. de nombrar las autoridades Ese tiene es el también punto. una responsabilidad en el control, en la fiscalización de este tipo de organizaciones, No, y aún más cuando hay... al final, ¿quién nombra al ministro de Gobierno? El presidente El de la presidente. República. Claro. O sea, aquí la persona que preside el ISPOL fue nombrado por el presidente si es el ministro, o fue nombrado por el ministro si es que es el comandante general de la policía. Pues, o sea, ahí ve uno clarito dónde empieza el tema, y es ahí donde empieza a desarmarse el sistema de controles y pesos y contrapesos. Esa visión de que no, el gobierno es el que manda y el que dice y el que hace, lo que el presidente diga se ha de hacer, presidente de la República me refiero, es totalmente errada, porque destruye la estructura de buen gobierno corporativo que tenía ISPOL, ¿ya? O sea, ahí yo creo que hay que encontrar responsabilidades claro, en la persona que estuvo de gerente de riesgos, en la persona que estuvo de gerente de inversiones, toda esa gente tiene responsabilidad, pero ¿quiénes son las cabezas que nombraron, que les acabaron nombrando a ellos? A ver, aquí estamos a un paso o a dos pasos del presidente de la República, de ese momento. Entonces, hay que ver cuáles fueron las decisiones políticas del nombramiento de la gente que a su vez destruyó esta estructura de gobierno corporativo. A ver, esto de gobierno corporativo suena como medio ciencia oculta, pero no es nada muy complicado, ¿no? Es decir, en muchísimas instituciones medianas para arriba, hay un grupo de gente que toma las decisiones, que tiene que estar ahí para controlar e impedir que una persona tome el control absoluto, sobre todo en temas públicos, ¿ya? Si estoy hablando de un negocio mío, que es solo mío y que yo soy el único que gana o que pierde, bueno, yo tomo las decisiones. Pero cuando estamos manejando dinero de otros, como es en el sector público, o cuando se habla de una institución que en el fondo es una institución financiera, porque es un fondo de inversión, el ISPOL, estamos hablando de dinero público y además manejo de dinero de otros, porque usted está manejando el dinero de la jubilación de un policía que se jubiló hace un tiempo, ¿ya? Entonces, esto es doblemente público lo que está manejando usted, porque es plata de otros en una institución pública. Y ahí usted necesita mecanismos de control. Y si las cabezas, e insisto, la cabeza está o a un paso o a dos pasos del presidente de la República, si las cabezas dan la orden de desarmar los sistemas de estos de control, los sistemas en que tiene que haber una persona crítica que diga, vea, señor gerente, yo no estoy de acuerdo con la inversión que usted está proponiendo. Tiene que haber una persona con esa visión crítica y tiene que haber el espacio para que esa persona pueda argumentar dentro de una institución. Y eso es lo que sí tenía ISPOL antes, y que le fueron poco a poco quitando. Y ya no hay esa persona crítica que dice, ¿sabes qué? Esa inversión no me gusta, ¿sabes qué? Esa inversión tiene estos problemas. Y usted necesita una persona con un carácter específico, una persona que sea crítica, y una persona con ciertos conocimientos específicos, una persona que entienda de inversiones. Entonces, esa persona tiene que sentarse y decir, eso no me gusta, no lo hagamos. Y si es que logra convencer al resto del grupo, pues esa inversión no se hace. El problema es que esa estructura que permitía que haya gente que diga, no me gusta, no lo hagamos, se destruye. Y esto se destruye desde arriba. Y ahí sí, insisto, ¿quién nombra a la cabeza de ISPOL? Es o el presidente de la República o el ministro de gobierno el que nombra a esa persona. Entonces, no nos hagamos los locos, ahí empieza el problema y estoy convencido que ahí empieza el problema. Y claro, después es cuestión de encontrar gentes con la moral un poco floja, y usted pone pues ahí de gerente de inversiones a alguien que hacía uno que otro negocito por ahí, otro por ahí, y se juntan con las personas insisto, en la Bolsa de Guayaquil y en la Superintendencia de Compañías en general la gente es honesta, pero siempre habrá algún pillo, y es cuestión de que los pillos se contactan con los pillos y entre ellos se entienden de maravillas y arman toda esta estructura. ¿Cómo recuperar la plata? Miguel, esa es la pregunta de los 800 millones, literalmente. Yo la verdad soy en eso bastante pesimista. No creo que haya un mecanismo de recuperar mucho de eso.
está haciendo esfuerzo Dispol y va a recuperar algo, pero desgraciadamente yo no veo espacio para que recuperen cantidades importantes de eso, porque esta gente ha sido hábil, pues, en robar, y como tenían toda la estructura atrás apoyándoles para robar, lo han hecho de tal manera que simplemente no rompen los vínculos, y de golpe la plata se empieza a sumar en algún lado, se rompen los vínculos. Yo en eso debo confesar que soy bastante pesimista. Algo se recuperará, pero estoy seguro que será poco en relación a el tamaño de lo robado. No es tan fácil meterse en esos temas, y realmente no es cuestión de que le robaron el auto, usted va y recupera el auto, ya recuperó todo. No, esto es mucho más complicado, y me da mucha pena porque al final Dispol sigue siendo una institución pública, y al final el hueco ese lo vamos a pagar todos los ecuatorianos, y al final no es que le robaron a la policía, o sea, sí le robaron a la policía y a los policías sobre todo, pero nos robaron a todos los ecuatorianos. Vicente, es decir, si hay dificultades para recuperar, habrá que pasar esos montos lastimosamente tan grandes a la cartera de pérdidas. Pues, desgraciadamente creo que sí, y lo digo con el absoluto convencimiento, desgraciadamente creo que sí. No, a ver, ojalá en esto, ojalá me equivoque, ojalá, Dios quiera que yo me equivoque, estaré feliz de reconocer que me equivoqué, pero le veo bien complicado recuperar, no sé, más del 10% de lo robado. A mí me parecería un mérito, un mérito. Yo voy y le pongo medalla al que recupere un centavo más allá del 10% de lo robado, porque le veo dificilísimo. Y le juro, yo encantado, voy y le pongo medalla al que recupere el 10% más un centavo. Le veo muy complicado que pase eso. Ruego equivocarme, pero ojalá me En equivoque. ese análisis, si son 800 millones, que se recuperen 80 en ese análisis, y se haya perdido 720 Un millones. éxito recuperar 80, para mí, ¿no? Ojalá me equivoque. General Juan Carlos Rueda, usted tuvo su paso, entregó todo lo que tenía, y al final usted salió diciendo algunas verdades. ¿Cuánto incide el poder político que bien explicaba Vicente Albornoz? Esto viene del presidente, presidente nombra al ministro, ministro al comandante, y ahí pasa lo que ocurriera, más allá de las responsabilidades internas en inversiones, en controles. ¿Usted salió decepcionado del ISPOL en su paso? Mire, yo quiero ser un poco más optimista de lo que ha planteado Vicente. ¿Por qué quiero ser más optimista? Porque hemos vivido en el país varios momentos. Un momento en el que el señor Cherres, este mago este mago que más se identifica con la figura de un gran estructurador de inversiones, y que en la realidad ha sido un artífice de una pérdida millonaria, de una estafa, de un fraude, y que tendrá que responder ante las autoridades locales e internacionales, porque hoy por hoy no es tan fácil desaparecer con una suma tan grande. Y yo hago una corrección: el señor director general Renato González nos está hablando de 950 millones de dólares, de los cuales 693 millones de dólares le corresponden al manejo de las empresas del señor Cherres. 693 millones de dólares que no pueden si me permite, desaparecer en el aire. General Rueda, y este señor quería dar lecciones de moral, se movía aquí en los medios de comunicación. Por eso le digo, nunca tuve, Miguel, por cierto, pese a los palanqueos, no lo he entrevistado a ese señor. En ese momento, usted bien lo dice, tuvo espacios, no solo en algunos medios de comunicación, que obviamente tienen el legítimo derecho de informar, y este personaje no es un personaje, es un personaje inteligente, es un personaje hábil, audaz, como todos, como permítame, inteligente o vivísimo. Yo creo que es hay una diferencia, ¿no? Hombre audaz. Aquí se decía de un presidente anterior que era un sí. presidente inteligente, que no sabía invertir. En vez de ir a los multilaterales al 2% de los créditos, fue a China al 7.5%. Es decir, no era inteligente, sino vivo. Sí, yo creo que era un
un hombre absolutamente audaz y con una frialdad para pararse frente a los medios de comunicación, pararse frente a las autoridades y cuestionarlas, pararse frente a personalidades del mundo económico, del mundo financiero, del mundo bursátil, autoridades policiales del ISPOL, que le increpaban su responsabilidad y le reclamaban legítimamente él simplemente. Pero estábamos en un momento en ese entonces y la comunidad en general, inclusive los mismos policías, le daban espacios y credibilidad a este personaje, a este y a otros personajes. Con el tiempo hemos ido pasando de esa situación a una situación en que la policía, hoy, el servicio activo y el servicio pasivo, las autoridades del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, las instituciones de control, saben efectivamente quién era Cherres. Y creo que en el medio, en los medios institucionales públicos y privados, creo que muchas personas ya lo sabían antes, porque le digo que en ese medio se conoce. Pero hoy los medios de prensa, y por eso es que yo le agradezco a Radio Democracia y a usted y a muchos otros actores de la comunicación pública que han tomado con verdadera responsabilidad cívica este tipo de problemas, porque atañen al Ecuador, atañen a un colectivo importante, son más de 280,000 personas que están involucradas en la seguridad social de la Policía Nacional, son 80,000 familias. Entonces pasamos de esa situación y se han logrado establecer varios procesos penales, en los cuales, como le dije, hay 4 que se están siguiendo en la ciudad de Guayaquil y 1 en la ciudad de Quito, que ya tienen la calificación de instrucción fiscal y están procesados alrededor de 26 personas. Pero los jueces necesitan también entender que este delito de cuello blanco, que involucra personalidades con unas estaturas sociales, económicas, de influencia, de tal nivel, hay gente que ha sido directora de la Bolsa de Valores de Guayaquil por 20 años y que a su vez tenían el control del Decebale y que tienen una influencia social, política, económica en el Ecuador y que hoy están involucrados. Hay personalidades como el gerente de la Casa de Valores, como superintendentes de compañías, como intendentes de valores, que también son nombrados por las instancias del poder político, que hoy entendemos y que están procesados. En las condiciones en las que se recibió o en las que tuvo que gestionar el gobierno corporativo, ahí sí, un gobierno corporativo que se encargó de asumir las responsabilidades liderados por la señora ministra María Paula, que tal vez a muchas personas no les guste, pero la policía y especialmente el Instituto de Seguridad Social le debe y le reconoce la valentía para haber asumido una posición frente a semejante problema que otros escondían. General Rueda, para ubicarnos en la historia reciente del ISPOL y para el registro histórico, el señor Cherres decía cuánta mentira, ¿no? Si me permite lo que dijo, había dicho a la revista de opinión Democracia, por favor. Entonces, el día de mañana o el día de hoy, si es que el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, el ISPOL, se siente afectado y cree que el Decebale no tiene sus títulos, muy sencillo, que abra una cuenta de Euroclear, que abra una cuenta de ETC y que los títulos sean traspasados para que miren que los títulos sí existen. El ISPOL ha tenido en su poder y tiene en su poder casi $200 millones en bonos puros. Estos bonos fueron reprogramados por el gobierno del Ecuador, fueron entregados los nuevos bonos, fueron descontados las porciones de capital que deben descontarse en la reprogramación y en este momento están listos para la entrega al ISPOL. Si el ISPOL el día de mañana da una orden para traspasar esos bonos a una cuenta propia, a una cuenta administrada, a un Euroclear propio, ellos van a recibir sus títulos y esta conversación se acabó. Se acabó la conversación y la plata no volvió. Mire, el cinismo, el descaro que ha tenido este personaje. Yo le invité a una reunión una reunión pública en mi despacho. No asistió a través de
una representación telemática a través de una plataforma como Zoom, como esta, y ahí le había increpado sus obligaciones y no tuvo cómo responder frente al público, porque inclusive le había convocado al señor subsecretario de Endeudamiento Público y una de sus mentiras, él había dicho que él no pagaba estos recursos porque el Estado no había honrado el pago de la deuda, y en ese entonces el subsecretario de Endeudamiento Público lo hizo, le desmintió flagrantemente a este señor, y ahí enfiló sus cañones al de Cebale y le señaló al de Cebale como un responsable, que también es responsable por habernos certificado durante varios años, no un año, durante años. Miguel Vicente nos certificó 693 millones de dólares en los estados de cuenta que estaban manejados por la estructura empresarial del señor Cherres, a través del de Cebale y a través de sus propias empresas. Y de la noche a la mañana, el 20 de octubre en octubre del 2020, el de Cebale nos dijo de la forma más descarada también que todos sus informes habían sido una trama ingeniada por los directivos de esa institución. Eso es lo que realmente hoy ya tenemos un camino bastante adelantado, y en esto nos han servido muchos personajes, muchas personalidades de la academia, de la banca, del sistema financiero, que nos han aconsejado y que nos han abierto los ojos ante este grupo de estafadores, entre los cuales el señor Cherres, yo creo que va a ocupar un lugar muy importante, y espero que el proceso de mediación al que le conminamos en la Procuraduría General del Estado tenga resultados, y efectivamente esos bonos que deberían estar a nombre de los beneficiarios legítimos, que son los policías, los afiliados del Instituto de Seguridad Social, efectivamente aparezcan, y creo que van a aparecer. Y por eso yo creo, contrariamente y con todo respeto al criterio de Vicente, creo que sí vamos a recuperar una cantidad importante. Creo que los abogados del ISPOL, creo que van a ser personas profesionales que tienen ahora herramientas como para ir en pos de estos recursos. Nos ha dado muestra el Citibank también de un nivel de sensibilidad, y creemos que ellos tienen que asumir también parte de su responsabilidad en el manejo, por ejemplo, de los fondos que fueron negociados a través de una figura del SUAB, en el que no está muy clara la participación de esta institución financiera internacional. Son 327 millones de dólares de deuda interna que fueron canjeados por bonos por Global Depository Notes, que no tuvieron una contraprestación para el ISPOL, que somos los legítimos poseedores, los legítimos dueños de esos recursos, que son producto del ahorro de generaciones de oficiales y policías de nuestra institución. Ellos, y también hay otras organizaciones internacionales que deben responder por su participación, por no hacer todos estos procedimientos que hoy son mandatorios, la debida diligencia, que son parte de ese gobierno corporativo, de esas medidas, de esas reglamentaciones que deben obedecerse y seguirse escrupulosamente, tanto en el sector público como en el sector privado. Y por eso es que nosotros agradecemos la intervención de nuestra Fiscalía General del Estado, que está haciendo un rol muy importante. Agradecemos la acción importante que hace el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El Distrito Sur del Estado de la Florida tiene un proceso en marcha en los que está involucrado está acusado de actividades
abiertamente ilegales utilizando el sistema financiero y el sistema de correos de los Estados Unidos para obrar en actividades criminales, tanto el señor Cherres como el señor Luzuriaga. Están procesados otros miembros del empresariado local que participaron en actividades colusorias que finalmente afectaron a los recursos del ISPOL. Ahí están los funcionarios, los representantes de estas empresas, Ecuagrán, del COR, que han fugado y que están sobre los tejados. Pero le repito a Miguel que la policía y sus directivos, los directivos del ISPOL, no van a desmayar hasta recuperar, si no todo, al menos gran parte de estos recursos. Muy importante esa tarea que se cumple hoy. Ilústrenos, economista Vicente Albornoz, ¿cuánto pudiera afectar, si no se recupera todo, a los fondos del Seguro Social de la Policía Nacional? Y quisiera poner como antecedente, tanto no entendieron en el gobierno de Correa el tema del Seguro Social, que primero pusieron en la Constitución. En el 2014 le hice notar una vez en una entrevista a quien gobernó 10 años, que pusieron en lugar de recursos previsionales, pusieron recursos provisionales en la Constitución, es decir, ni siquiera entendieron. Luego cambiaron, hubo una enmienda. Sin embargo, esto es no entender si no se prevé esos recursos previsionales. El expresidente decía, ¿cuál es el problema del Seguro Social ecuatoriano, el IES? Si hay liquidez en el seguro, a un seguro social, economista Albornoz, no se mide por los recursos previsionales que tienen que acumularse para pagar a futuro, acumular eso a futuro. Hoy, ¿pudiera afectar estos recursos al sostenimiento del seguro policial? Bueno, o sea, si en un sistema faltan 800 o 900 millones de dólares, eso afecta al sistema de una manera bárbara y siendo un tema, siendo una institución pública al final, va a afectar a todo el país. Pero yo sí creo, y en línea de lo que decía el general Rueda, yo creo que hay dos damas que han hecho un trabajo espectacular en este tema. La primera es María Paula Romo. Yo creo que fue un trabajo muy valiente. Porque mire, María Paula bien pudo haberse, en palabras quiteñas, pudo haberse hecho la loca. Y medio dejar pasar y pasarle la pelotita del problema al siguiente ministro de gobierno. ¿Qué problema tenía? Pero no, ella enfrentó con mucho valor, muchísimo valor, porque el momento en que se salió, el momento en que explotó el problema, ahí había mucha de esta gente del no sé cómo llamarle, del equipo delincuencial, de este grupo de delincuentes, todavía estaban en puestos de poder. Y entonces, del momento en que explotó el tema, implicaba enfrentarse con gente que estaba en puestos con mucho poder. Y creo que María Paula hizo un trabajo espectacular. Y la otra dama que ha hecho un gran trabajo es la fiscal. Creo que nos cae como anillo al dedo a los ecuatorianos que la fiscal antes dirigió la UAFE. Entonces, ella tiene claro estos temas de dinero, bursátiles, de movimientos de platas. Creo que la fiscal los tiene muy claro y la Fiscalía del Ecuador se ha portado muy bien los últimos. O sea, nos decía el general Rueda que ya hay 26 personas implicadas. A mí me suena que ese número ya empieza a acercarse al número mínimo de gente que se necesitaba para que funcione todo un sistema tan corrupto como este. Y yo creo que vale la pena insistir. A ver, general Rueda muy educadamente no daba nombres, pero a ver, hay una persona que era la número 2 de la Bolsa de Guayaquil. Y era la número 1 del Depósito Centralizado de Valores, el DSVALE. El esposo era dueño de la Casa de Valores que hizo la mayor cantidad de negociaciones con el señor Cherres. Y el hijo estaba en la superintendencia de compañías en el área en la intendencia de valores. Entonces, ahí uno empieza a encontrar que hay un montón de parentescos y conexiones y líneas de vínculos entre las diferentes personas que estaban involucradas en esto. Y ahí uno entiende que esto era un sistema, ¿no? Esto era un sistema en el cual yo todavía soy optimista. Yo creo que una minoría de gentes malas
se adueña de un sistema donde la mayoría de gente era buena, pero no estaban suficientemente organizados los buenos como para evitar esto. El lado optimista de esto es que la Bolsa de Valores de Guayaquil cambió completamente su directiva. Ahora hay otro equipo completamente en la Bolsa de Guayaquil. El de Cevale entiendo que hizo un cambio absoluto de la gente que trabaja ahí. Me parece a mí que ambos cambios fueron muy positivos para el país. La Bolsa de Quito, que estuvo muy lejos de la mayor parte de estas cosas, también tuvo un cambio en su directiva. Entonces tenemos ahora gente nueva, gente fresca, y yo creo que ahí es el momento de reforzar todos estos pesos y contrapesos. A ver, yo en pocas cosas estaré tan feliz de equivocarme como en mi pesimismo de la capacidad de recuperación. Yo en serio, a la persona que recupere esto le pongo una medalla, yo pago la medalla y le pongo una medalla, le mando la botella de mejor vino ecuatoriano que se puede encontrar en el mercado a la persona que logre recuperar una cantidad importante de esto. Ojalá me equivoque, yo estoy seguro que si es que no se recupera eso, al final el costo lo vamos a acabar pagando todos los ecuatorianos, porque al ser el ISPOL una entidad pública que además se preocupa del bienestar de un grupo de seres humanos tan importantes para el país como son los policías, no vamos a poder escaparnos a esto, no vamos a poder decir de ninguna manera, no, pues que se arreglen los policías, sería una locura. No. Esto es un tema que va a acabar golpeando a las finanzas públicas del país si no se logra recuperar. Insisto, ruego equivocarme, ojalá me equivoque, seré feliz de reconocer mi error, pero dudo que se recupere una cantidad importante de este dinero. Dichoso, le chanto una medalla al que lo haga. Bueno, confiemos del optimismo, no hay que perder. Ojalá se pueda recuperar, siendo muy objetivo el economista Vicente Albornoz, pero le tomamos la palabra. Si es que recuperan más de lo que ha dicho, aliste la medalla y el vino, por favor, Vicente. Pero de mil amores. Ya, muchas gracias. Al general Juan Carlos Rueda, general de la Policía Nacional, y al economista Vicente Albornoz, académico y decano en la UDLA. Muchas gracias por ilustrarnos en este tema que debiera interesar también, como bien señala Vicente, este es un tema que pudiera repercutir al Estado ecuatoriano. Muy buen día, un gusto de escucharles y verles. Gracias, buenos días. Muy amable. Un gusto. 8:24 minutos en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria y volvemos con otro tema de interés. ¿Qué ocurre en las cárceles? Ahora usan drones para ingresar cosas a las cárceles. Están invitados el director del SNAI, el Sistema Penitenciario, el coronel Fausto Cobo, el exdirector de inteligencia de la Fuerza Terrestre, coronel Mario Pazmiño, y el académico y catedrático experto en seguridad, Daniel Pontón. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. En el caso por delincuencia organizada que enfrenta a Sebastián Yunda y 14 personas más, existen emitidos 2 informes fiscales. El primero tendría relación con el teléfono que aparentemente pertenecía a Sebastián, hijo de Jorge Yunda. En ese dispositivo